Cuando recogí el abrigo de mi nuera en la lavandería, el dueño del establecimiento, un hombre mayor a quien conocía desde hacía décadas, me jaló discretamente hacia un rincón con expresión de profunda preocupación. Señora Elena, susurró entregándome una pequeña bolsa de plástico sellada. Encontré esto escondido en uno de los bolsillos internos. Tiene que sacar a esos pequeños de aquí inmediatamente. Esta misma noche. Su voz temblaba de una manera que nunca había presenciado. En ese preciso instante, yo no tenía la menor idea de que estaba descubriendo un plan macabro que transformaría a nuestra familia completamente para siempre. El calor sofocante de aquella tarde de enero se adhería a mi piel mientras caminaba lentamente por la avenida principal del barrio. Cargaba bolsas pesadas de las compras y sentía el sudor deslizarse incómodamente por mi espalda. La lavandería de Don Esteban apareció en la esquina siguiente, con su letrero desteñido por el sol, bamboleándose suavemente con la brisa cálida. Saqué de mi bolso el comprobante arrugado que mi nuera, Carolina, me había entregado temprano esa mañana. Suegra, ¿podría hacerme el favor de recoger mi abrigo café en la lavandería? Tengo citas importantes todo el día, me pidió con esa sonrisa apresurada que siempre mostraba, mientras se arreglaba el cabello frente al espejo de la entrada. Acepté sin pensarlo demasiado. Era simplemente otro favor más para la esposa de mi hijo Sebastián. El timbre oxidado de la puerta sonó cuando entré al local. El olor característico a detergente y vapor húmedo llenó inmediatamente mis pulmones. Don Esteban estaba detrás del mostrador desgastado. Un hombre de casi 75 años, con los lentes descansando en la punta de su nariz y manos marcadas permanentemente por décadas de trabajo arduo. Le entregué el papel amarillento. Ah, señora Elena, murmuró examinando la nota cuidadosamente. Permítame un momento, voy por él. Mientras esperaba pacientemente, observé el reloj anticuado de la pared. Ya pasaban de las 5 de la tarde. Necesitaba regresar pronto a casa para preparar la cena para mis nietos Daniel y Sofía, de 8 y 6 años respectivamente. Mi hijo Sebastián trabajaba hasta muy tarde, todos los días, y Carolina siempre tenía compromisos misteriosos que yo nunca lograba comprender del todo. Don Esteban regresó, con el abrigo cuidadosamente envuelto en plástico transparente, pero en lugar de entregármelo directamente, miró nerviosamente alrededor, asegurándose meticulosamente de que estábamos completamente solos. Su rostro profundamente arrugado se endureció con una expresión seria. Señora Elena, habló casi en un susurro apenas audible. Necesito mostrarle algo extremadamente importante. Antes de que pudiera responder o preguntar nada, tomó mi brazo con su mano huesuda y temblorosa, conduciéndome detrás de una cortina gruesa que separaba la tienda del área de lavado industrial. El sonido constante de las lavadoras funcionando amortiguaba eficazmente nuestra conversación privada. Encontré esto cuando estaba revisando rutinariamente los bolsillos antes del lavado, dijo sacando nerviosamente de un cajón una pequeña bolsa de plástico sellada. Mi corazón comenzó a acelerarse dramáticamente cuando vi el contenido perturbador. Era una fotografía de mis nietos jugando alegremente en el patio trasero de nuestra casa. Pero lo que me heló completamente la sangre fue la marca grotesca sobre la imagen. Círculos rojos dibujados toscamente alrededor de sus rostros inocentes, como si hubieran sido marcados con rabia contenida. Junto a la fotografía había un recibo de transferencia bancaria internacional con una suma monetaria que me hizo abrir los ojos de puro shock. Eran millones de pesos. Cuando vi esto, simplemente no lo podía creer, continuó Don Esteban con la voz quebrándose de miedo genuino. La conozco a usted desde hace muchísimos años. No podía simplemente devolverle el abrigo como si absolutamente nada hubiera pasado. Tomé la bolsa de plástico con las manos, temblando tan violentamente que casi la dejo caer al suelo. Señora Elena, usted tiene que llevarse a los niños lejos de aquí inmediatamente, dijo con los ojos llenos de terror auténtico. No estoy exagerando ni bromeando. Este tipo de marca específica no es algo bueno en absoluto. He escuchado historias terribles al respecto. ¿Qué significa exactamente?, pregunté apenas logrando articular las palabras con mi garganta seca. No puedo asegurarlo con absoluta certeza, pero esos círculos rojos específicos. Ya he visto reportajes de noticias sobre eso. Tiene que ver directamente con trata de personas, con secuestros organizados. El aire en el pequeño cuarto se hizo demasiado pesado para poder respirar adecuadamente. Trata de personas, mis nietos amados. La habitación pareció girar vertiginosamente a mi alrededor. No pierda ni un solo segundo de tiempo, continuó urgentemente. Tome a los pequeños y salga de la ciudad antes del amanecer de mañana. No le cuente absolutamente a nadie, ni siquiera a su propio hijo todavía. No sabemos quién más está involucrado en esto. Salí de la lavandería en estado de shock absoluto. Las bolsas de compras ahora pesando como si fueran toneladas. El abrigo de Carolina doblado sobre mi brazo y la bolsa de plástico quemando metafóricamente en mi bolsillo como fuego ardiente.
La calle seguía exactamente igual que antes, carros pasando normalmente. Gente regresando cansada del trabajo, el sol comenzando a ponerse lentamente en el horizonte, pero mi mundo interno se había derrumbado por completo. Llegué a casa con el corazón martillando dolorosamente contra mi pecho. Daniel y Sofía estaban en la sala, viendo dibujos animados en la televisión. Al verme, corrieron inmediatamente a abrazarme con afecto. «Abuela, ¿trajiste chocolate como prometiste?», preguntó Sofía, sus ojos grandes e inocentes brillando esperanzadamente hacia mí. Miré fijamente esos rostros pequeños y confiados, los mismos rostros que alguien había marcado deliberadamente con círculos rojos amenazantes. Forcé una sonrisa convincente. «Sí, mi amor. Vamos a guardar las compras primero y luego pueden comer todo el chocolate que quieran». Mi celular sonó abruptamente. Era un mensaje de texto de Carolina: «Llegaré muy tarde esta noche. Reunión de emergencia imprevista. Besos a todos». Miré fijamente el mensaje en la pantalla. Luego la fotografía perturbadora en la bolsa de plástico. La mujer que traté como si fuera mi propia hija durante 9 años completos. La mujer que decía amar profundamente a mi hijo. La mujer que dio a luz a esos 2 niños inocentes. ¿Cómo podría estar involucrada en algo tan absolutamente terrible? Mientras preparaba la cena mecánicamente, mi mente trabajaba frenéticamente sin parar. No tenía coche propio, no tenía mucho dinero ahorrado en el banco. ¿A dónde iría exactamente con 2 niños pequeños en medio de la noche? ¿Quién me creería esta historia? Si le contaba directamente a Sebastián, él confrontaría inmediatamente a Carolina. ¿Y si ella estaba realmente involucrada con gente verdaderamente peligrosa? Serví pasta con salsa de tomate a los niños, fingiendo completa normalidad, pero por dentro cada nervio de mi cuerpo gritaba desesperadamente por huir inmediatamente a la abuela. «¿Por qué estás temblando tanto?», preguntó Daniel observando mis manos mientras servía cuidadosamente el jugo de naranja. «Solo estoy muy cansada, mi amor. Fue un día largo». Después de la cena, mientras los niños se bañaban ruidosamente, llamé a mi amiga de toda la vida, Mercedes, que se había mudado a Monterrey hace algunos años. «Necesito desesperadamente tu ayuda», dije intentando mantener la voz lo más tranquila posible. «Es una emergencia familiar seria. ¿Puedo quedarme en tu casa por algunos días con mis nietos?». Mercedes no hizo demasiadas preguntas invasivas, simplemente dijo que sí sin dudar. Las amistades de 50 años tienen ese privilegio especial, confianza absoluta sin cuestionamientos molestos. Entonces llamé discretamente a una compañía de taxis, pidiendo que me recogieran exactamente a las 4 de la madrugada, a medianoche. Con los niños dormidos profundamente, comencé a hacer una pequeña maleta con lo esencial, algo de ropa práctica, cepillos de dientes, las medicinas para el asma de Daniel, la muñeca favorita inseparable de Sofía. Mi cerebro parecía completamente entumecido, funcionando en piloto automático. Tomé el celular y le saqué varias fotos al contenido completo de la bolsa de plástico. Era la única prueba tangible que tenía. En caso de que algo saliera terriblemente mal, al menos habría evidencia. Sebastián llamó alrededor de la 1 de la madrugada. «Mamá, voy a dormir en la oficina esta noche. Tenemos una presentación importante mañana temprano con un cliente. ¿Cómo están los niños?». Mordí mi labio inferior con fuerza para no llorar. Mi hijo querido, siempre trabajando incansablemente, siempre confiando ciegamente en que Carolina y yo nos encargaríamos de absolutamente todo, completamente inconsciente del peligro inminente. «Están perfectamente bien, hijo, durmiendo como angelitos». «¿Y Carolina ya llegó a casa?». «No todavía. Mandó un mensaje diciendo que tardará bastante». Hubo un silencio prolongado e incómodo del otro lado de la línea. «De nuevo», dijo finalmente, y pude sentir claramente su frustración contenida. «Esas reuniones misteriosas de ella están siendo cada vez más frecuentes últimamente». Después de colgar, me senté en la orilla de mi cama, mirando fijamente a los niños dormidos pacíficamente. En la oscuridad solo podía ver los contornos borrosos de sus pequeños cuerpos bajo las cobijas, tan completamente vulnerables, tan confiados de que los adultos a su alrededor los mantendrían siempre seguros. Faltando exactamente 15 minutos para las 4 de la madrugada, los desperté suavemente, acariciando sus cabezas. «Vamos a hacer un viaje sorpresa muy especial, mis amores», susurré ayudándolos a ponerse abrigos sobre los pijamas. «Despierten despacito». «¿Ahora mismo, abuela?», preguntó Daniel tallándose los ojos somnolientos. «Todavía es de noche afuera». «Sí, querido, es una aventura especial nocturna. Vamos a visitar a tía Mercedes en Monterrey. Será muy divertido». «¿Y mami?», preguntó Sofía con su voz adormilada y confundida que ella. «Ella sabe que vamos, mi amor. Nos alcanzará después». Otra mentira necesaria. ¿Cuántas más tendría que decir antes de que esto terminara? El taxi llegó exactamente a tiempo. Puse cuidadosamente a los niños en el asiento trasero. Abroché meticulosamente los cinturones de seguridad. Coloqué la maleta en la cajuela. Cuando estábamos a punto de partir finalmente, vi las luces brillantes del coche de Carolina doblando la esquina de nuestra calle.
Vámonos rápidamente. Por favor, le dije al conductor con urgencia apenas contenida, mientras el taxi aceleraba por la calle oscura y vacía. Miré nerviosamente hacia atrás. El coche de Carolina se estaba estacionando directamente frente a la casa. Ella saldría, encontraría la casa completamente vacía y entonces, ¿qué haría exactamente? ¿Llamaría a la policía, a Sebastián o a sus cómplices misteriosos? La carretera hacia Monterrey nunca pareció tan interminablemente larga. Sofía volvió a dormirse apaciblemente en mi regazo, pero Daniel permaneció despierto, mirando pensativamente por la ventana las luces intermitentes de las carreteras y los camiones que pasaban veloces. Abuela, dijo en voz baja, estamos huyendo, ¿verdad? Esto no es un viaje normal. Lo miré genuinamente sorprendida. Los niños se dan cuenta de considerablemente más de lo que los adultos imaginamos. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque tienes miedo. Se te ve claramente en los ojos. Y nunca empacas tan rápido. Lo abracé más fuerte, sintiendo su corazón latir contra el mío. Solo vamos a visitar a tía Mercedes. Será divertido, ya lo verás. Pero mientras el taxi cortaba la noche oscura, llevando a los 3 últimos miembros de mi familia en quienes todavía confiaba plenamente, yo sabía con certeza que realmente estábamos huyendo desesperadamente, huyendo de una traición tan profunda que apenas podía comenzar a comprenderla, huyendo para proteger lo más preciado que tenía en este mundo. Y todo había comenzado simplemente con un abrigo, olvidado en la lavandería. Llegamos finalmente a la casa de Mercedes, cuando el sol apenas comenzaba a salir tímidamente. Ella nos esperaba paciente en el porche, un viejo batón sobre el camisón, con el cabello canoso completamente despeinado. Cuando el taxi partió ruidosamente, me abrazó sin decir absolutamente nada, solo apretando mis hombros con fuerza reconfortante. El tipo de abrazo que dice claramente, estoy aquí para ti, sin importar qué. Su casa era sencilla pero acogedora. Una construcción de 2 pisos antigua, con un jardín trasero descuidado y una cocina que olía maravillosamente a café recién hecho y pan casero. Llevó a los niños adormilados al cuarto de huéspedes, mientras yo me desplomaba exhausta en una silla de la cocina. Ahora cuéntame exactamente qué pasó, dijo Mercedes poniendo una taza de café fuerte frente a mí. Tú no huirías, en medio de la noche, sin una razón extremadamente buena. Con manos temblorosas. Le mostré la foto que había tomado del contenido de la bolsa de plástico. Sus ojos se abrieron desmesuradamente de par en par. Dios mío, Elena, eso es sí, la interrumpí. Lo encontré en el abrigo de Carolina. El dueño de la lavandería me lo mostró. Dijo que tengo que proteger a los niños inmediatamente. Mercedes se sentó pesadamente frente a mí, procesando la información. ¿Crees genuinamente que Carolina esté involucrada? Tal vez alguien lo puso en su abrigo sin que ella lo supiera. Negué con la cabeza enfáticamente. Hay una transferencia de millones de pesos. Y ella ha estado extraña últimamente, saliendo mucho más, recibiendo llamadas misteriosas constantes, siempre con excusas vagamente sobre reuniones. Mi celular vibró insistentemente. Era una llamada de Sebastián. Miré a Mercedes en pánico absoluto. Contesta, dijo ella firmemente. Actúa normal. No digas dónde estás exactamente. Respiré hondo y contesté. Mamá. La voz de Sebastián estaba cargada de desesperación evidente. ¿Dónde están todos? Llegué a casa y no hay absolutamente nadie. Carolina dice que desapareciste con los niños sin explicación. Sebastián, cálmate por favor, dije intentando mantener la voz firme. Los niños están perfectamente bien. Estamos completamente a salvo. ¿A salvo? ¿De qué estás hablando exactamente? Carolina está completamente desesperada. Ya llamó a la policía para reportarlos. Mi corazón se hundió dolorosamente. La policía. Por supuesto que ella involucraría a las autoridades rápidamente. Una abuela aparentemente secuestró a sus nietos. La historia perfecta para pintarme como villana. Sebastián, por favor, escúchame cuidadosamente. Descubrí algo absolutamente terrible. No puedo explicarlo por teléfono. Ustedes podrían estar siendo monitoreados. Mamá, me estás asustando seriamente. ¿Qué historia es esa? Carolina cree que tuviste algún episodio mental. La insinuación era dolorosamente clara. Mi nuera estaba sugiriendo que había tenido un colapso mental, que estaba desequilibrada. La rabia subió ardiente por mi pecho. Hijo, estoy perfectamente lúcida y cuerda. Necesito urgentemente que venga solo a encontrarme sin que Carolina lo sepa en absoluto. Es sobre la seguridad de los niños. Es extremadamente serio. Hubo un largo silencio tenso. ¿Dónde estás exactamente? Finalmente preguntó con la voz considerablemente más baja. No puedo decirlo por teléfono. Te voy a mandar un mensaje con la dirección de un lugar público para encontrarnos. Ven completamente solo, Sebastián. La vida de tus hijos depende literalmente de eso. Colgué temblando incontrolablemente. Mercedes apretó mi mano con fuerza. ¿De verdad crees que los teléfonos están intervenidos? No sé con certeza, pero no puedo arriesgarme. Si Carolina está involucrada con gente verdaderamente peligrosa.
Daniel apareció en la puerta de la cocina, tallándose los ojos a abuela. Tengo mucha hambre. Forcé una sonrisa maternal. Vamos a hacer un desayuno muy rico. Cariño. Mientras Mercedes preparaba panqueques para los niños. Le mandé un mensaje discreto a Sebastián, citándolo en un centro comercial de Monterrey en el área de comida, a las 2 de la tarde exactamente. El resto de la mañana pasó en una neblina borrosa. Traté de actuar completamente normal con los niños, que estaban encantados con el jardín de Mercedes y con el gato gordo que vivía allí. Pero cada ruido me sobresaltaba, cada coche que pasaba por la calle me hacía correr a la ventana. A la 1:30 de la tarde, dejé a los niños con Mercedes y tomé un autobús al centro comercial. Elegí un lugar estratégico en el área de comida, desde donde podía ver todas las entradas posibles. Pedí un café que no pude beber. Mi estómago estaba hecho un nudo doloroso. Vi a Sebastián llegar 15 minutos antes de la hora acordada. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi, hace solo 2 días. Ojeras profundas, barba sin afeitar, los hombros encorvados por el peso de la preocupación. Me vio y caminó rápidamente en mi dirección. Me levanté lista para un abrazo reconfortante, pero en lugar de eso, él sujetó mis brazos con fuerza casi dolorosa. Mamá, ¿qué hiciste exactamente? ¿Dónde están mis hijos? Están a salvo, respondí manteniendo la voz baja. Siéntate. Necesito mostrarte algo extremadamente importante. Él se sentó a regañadientes. Tomé mi teléfono y le mostré la foto que había tomado. Encontré esto en el abrigo de Carolina. El dueño de la lavandería me lo entregó ayer. Sebastián tomó el teléfono mirando fijamente la imagen. Vi su rostro cambiar dramáticamente de la rabia a la confusión. Luego a una expresión que no pude interpretar completamente. ¿Qué son esos círculos rojos? Preguntó con la voz casi inaudible. Según don Esteban, es una marca específica usada por traficantes de personas. Sebastián creo seriamente que Carolina está planeando vender a los niños. Él negó con la cabeza vehementemente. No, eso es completamente absurdo. Debe haber alguna explicación lógica. Carolina jamás. Ella ama a sus hijos. Mira el valor de la transferencia, insistí. Millones. ¿Y cuánto tiempo lleva actuando extraño? Reuniones hasta tarde, viajes de negocios misteriosos, siempre al teléfono con personas que tú no conoces. Vi la duda crecer lentamente en sus ojos. Sebastián trabajaba tanto, confiaba tan ciegamente que nunca cuestionaba las ausencias cada vez más frecuentes de su esposa. Aunque fuera verdad, tartamudeó, ¿por qué huiste así? ¿Por qué no me buscaste primero? Don Esteban me dijo que no confiara en absolutamente nadie. No sabemos quién más está involucrado, Sebastián. Si Carolina forma parte de una red mayor. Sebastián pasó las manos por su rostro cansado, intentando procesar lo que estaba escuchando. Necesito ver a mis hijos, dijo finalmente. Necesito asegurarme de que están bien. Lo están, pero antes de llevarte con ellos, necesitamos decidir qué hacer. Si confrontas a Carolina directamente, ella lo negará todo. Podría incluso convencerte de que yo estoy loca. Necesitamos pruebas más concretas. ¿Qué pruebas? Dijo señalando la foto en el celular. Esto puede ser cualquier cosa. Pudo haber sido puesto ahí por alguien más. Puede ser un malentendido enorme. Yo esperaba esa resistencia. Nadie quiere creer que la persona que eligió para compartir la vida es capaz de tal traición monstruosa. Sebastián, ¿nunca sospechaste absolutamente nada? ¿Nunca viste algo extraño? Se quedó en silencio por un largo momento pensativo. Había una caja fuerte, dijo finalmente, en el closet de nuestro cuarto. Carolina dijo que era para guardar joyas valiosas, pero yo nunca tuve la combinación. Y últimamente he visto movimientos extraños en nuestra cuenta conjunta, grandes sumas siendo transferidas sin explicación. Mi corazón se aceleró. Necesitamos ver qué hay en esa caja fuerte. Mamá, eso es invasión de privacidad. No podemos simplemente. Estamos hablando de la seguridad de tus hijos. Interrumpí más duramente de lo que pretendía. Si estoy equivocada, le pido disculpas a Carolina de rodillas, pero ¿y si tengo razón? ¿Podrías vivir sabiendo que tuviste la oportunidad de salvarlos y no hiciste absolutamente nada? Vi la lucha interna en sus ojos, el amor por su esposa contra la preocupación por sus hijos. Finalmente asintió. Carolina está en la delegación ahora dando una declaración formal sobre el supuesto secuestro. La casa está completamente vacía. Entonces vamos inmediatamente, ahora mismo. Salimos del centro comercial y tomamos un taxi. Durante todo el trayecto de regreso a nuestra ciudad, nos quedamos en silencio absoluto. Sebastián miraba por la ventana perdido en sus pensamientos. Yo rezaba silenciosamente por estar equivocada, porque hubiera una explicación inocente para absolutamente todo. Pero en el fondo yo sabía. Aquellos círculos rojos eran una sentencia de muerte para mis nietos y yo haría literalmente cualquier cosa para salvarlos. El taxi nos dejó a 2 cuadras de la casa de Sebastián por precaución. Adicional, caminamos rápidamente por las calles familiares que ahora parecían cargadas de amenazas invisibles.
La casa de 2 pisos, donde mi hijo había construido su familia, apareció frente a nosotros. Silenciosa como una tumba, Sebastián abrió la puerta con manos temblorosas. El interior estaba exactamente como yo lo había dejado la noche anterior, los juguetes de Daniel esparcidos por la alfombra, los libros de colorear de Sofía sobre la mesa de centro. Había una extraña quietud, como si la casa supiera que estábamos a punto de exponer sus secretos oscuros. La caja fuerte está en nuestro closet, dijo Sebastián subiendo las escaleras. Lo seguí hasta el cuarto principal. La cama estaba desordenada, probablemente por la desesperación de Carolina al descubrir nuestra desaparición. El closet era espacioso, con la ropa cara de Carolina colgada en orden meticuloso de un lado y los trajes sencillos de Sebastián del otro. En el fondo, escondida detrás de una fila de zapatos, estaba una caja fuerte empotrada de pared. ¿Nunca intentaste abrirla?, pregunté. Sebastián negó con la cabeza avergonzado. Carolina siempre fue muy reservada sobre algunas cosas. Yo lo respetaba. Miré la caja fuerte, el candado digital que parpadeaba, esperando la combinación. ¿Tenemos alguna idea del código? Sebastián suspiró pensativo. Ella usa la misma contraseña para casi todo. La fecha de nuestra boda. Digitó 6 números. La caja fuerte no abrió, tal vez la fecha de nacimiento de los niños. Más intentos sin éxito, miré alrededor buscando alguna pista. Sobre el tocador de Carolina había un portarretratos con una foto de ella con un hombre que no era Sebastián. Sonreían demasiado cercanos para ser solo amigos. ¿Quién es este?, pregunté mostrando la foto. Sebastián frunció el ceño. Felipe, un colega de trabajo de ella. ¿Por qué? Tomé el portarretratos y lo volteé. Había una fecha escrita a mano en el reverso. 2307. Intenta esta fecha, sugerí entregándole la foto a Sebastián. Sus ojos se abrieron al ver la anotación. Con dedos vacilantes, digitó los números. Un clic metálico. La caja fuerte se abrió finalmente. Dentro había varias pilas de dinero en efectivo en diferentes divisas. Pasaportes, no solo para Carolina, sino también para Daniel y Sofía, con nombres completamente falsos. Un sobre contenía 3 boletos de avión para el extranjero, solo para Carolina y los niños. El nombre de Sebastián no estaba por ningún lado, pero lo que me hizo congelar completamente fue una carpeta manila gruesa. Sebastián. La abrió y allí estaban más fotos de Daniel y Sofía. En todas había aquellos círculos rojos alrededor de sus rostros inocentes, y junto a ellas un documento que parecía un contrato con valores exorbitantes y términos que me revolvían el estómago. Dios mío, Sebastián susurró cayendo de rodillas. Ella iba a venderlos. Toqué su hombro sin palabras adecuadas para consolarlo. ¿Cómo consolar a un hijo que acababa de descubrir que la madre de sus hijos planeaba venderlos? De repente oímos el ruido de un coche estacionándose frente a la casa. Corrimos a la ventana. Era Carolina saliendo de un coche que no reconocimos. A su lado, un hombre alto de traje oscuro. Es él, dijo Sebastián con la voz estrangulada. Felipe. Rápidamente, Sebastián fotografió el contenido de la caja fuerte con su celular. Tomamos algunos de los documentos más incriminatorios y cerramos la caja fuerte, dejando todo como estaba. Salgamos por la parte de atrás, susurré urgentemente. Bajamos las escaleras silenciosamente. Por la ventana de la cocina, vi a Carolina y Felipe entrando por la puerta principal. Estaban discutiendo, las voces tensas. Tenemos que encontrarlos inmediatamente, decía Carolina. La transferencia ya fue procesada. Si no entregamos a los niños en 2 días exactos, estamos muertos. Cálmate, respondió Felipe. Los encontraremos. Tu suegra no puede haber ido lejos con 2 niños pequeños. Sebastián apretó mi brazo con tanta fuerza que casi grité de dolor. Su rostro estaba pálido, los labios temblando. Por primera vez en la vida, vi a mi hijo completamente roto. Salimos silenciosamente por la puerta trasera, escondidos por la cerca viva. Caminamos rápidamente hasta llegar a una avenida concurrida, donde tomamos un taxi de vuelta a Monterrey. En el camino, Sebastián permaneció en silencio, mirando las fotos en su celular como si todavía no pudiera creerlo. Finalmente habló. Necesitamos ir a la policía inmediatamente. No podemos simplemente entrar en cualquier delegación, argumenté. Si Carolina forma parte de una red mayor, no sabemos quién puede estar involucrado. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar plenamente. Sebastián asintió pasando las manos por su rostro. Tengo un amigo de la universidad que es delegado en Monterrey, Rodrigo. Voy a llamarlo ahora mismo. La llamada fue breve. Sebastián no entró en detalles, solo dijo que era una emergencia familiar grave y que necesitaba la ayuda de Rodrigo urgentemente. Llegamos a Monterrey 2 horas después. En lugar de volver directamente a la casa de Mercedes, fuimos directamente a un pequeño café discreto en el centro de la ciudad. Rodrigo ya nos esperaba allí, sentado en una mesa apartada. Un hombre fuerte con barba canosa y ojos atentos que denotaban años de experiencia policial. Sebastián, dijo abrazando a mi hijo con afecto genuino. Hace años que no nos veíamos.
Gracias por venir tan rápido, respondió Sebastián con la voz exhausta. Nos sentamos en la mesa más apartada del establecimiento. Sebastián mostró las fotos del contenido de la caja fuerte y contó toda la historia desde el principio. Rodrigo escuchó atentamente, el rostro endureciéndose progresivamente con cada palabra. Esos círculos rojos específicos, dijo finalmente con gravedad, son una marca conocida de una red internacional de tráfico humano. Hemos estado investigando a este grupo durante años, pero son extremadamente escurridizos. Raramente conseguimos pruebas concretas como estas. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté, sintiendo un frío recorrer mi estómago. Ahora tenemos que actuar con extrema cautela, respondió Rodrigo pensativo. Si lo que están diciendo es verdad, Carolina y ese Felipe son solo peones en una operación mucho mayor. Necesitamos montar un operativo para atraparlos y con suerte llegar a los escalones más altos de la organización. ¿Y los niños?, preguntó Sebastián con la voz quebrándose. ¿Están seguros? Tienen que quedarse escondidos hasta que resolvamos esto completamente. No pueden volver a casa ni quedarse en un lugar obvio. Le conté a Rodrigo sobre Mercedes y él estuvo de acuerdo en que por ahora era el lugar más seguro para Daniel y Sofía. Pero sugirió una precaución adicional. Voy a asignar una oficial encubierta para que esté cerca de la casa solo como garantía adicional. Salimos del café con un plan definido. Rodrigo accionaría un pequeño equipo de confianza para investigar a Carolina y Felipe discretamente. Sebastián se quedaría conmigo y los niños en casa de Mercedes. Y yo tendría que seguir siendo fuerte por todos nosotros. Cuando llegamos finalmente a casa de Mercedes, Daniel y Sofía corrieron a abrazar a su padre con alegría. Verlos juntos, Sebastián abrazando a sus hijos con desesperación, como si temiera que desaparecieran en cualquier momento, me rompió el corazón completamente. Papi, ¿por qué estás llorando?, preguntó Sofía tocando el rostro de Sebastián con su pequeña mano. Es porque estoy muy feliz de verlos. Mi amor, respondió forzando una sonrisa. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron exhaustos, Sebastián, Mercedes y yo nos sentamos en la cocina. La realidad completa de la situación finalmente se abatió sobre nosotros. ¿Cómo no me di cuenta?, murmuró Sebastián con las manos aferradas a una taza de té que se había enfriado hace horas. Todas las señales estaban ahí. Los viajes repentinos, las llamadas secretas, el dinero inexplicable. ¿Cómo fui tan completamente ciego? Tú la amabas, respondí simplemente. El amor a veces nos ciega a la realidad. Mercedes puso más agua a hervir. Lo importante es que ustedes lo descubrieron a tiempo, dijo con firmeza. Ahora necesitan ser fuertes por los niños. Sebastián asintió, pero vi en sus ojos un dolor tan profundo que dudé que algún día cicatrizaría completamente. No era solo la traición de Carolina, era el horror inimaginable de saber que la madre de sus hijos estaba dispuesta a venderlos. Esa noche, acostada en la cama improvisada en la sala de Mercedes, no pude dormir en absoluto. Revivía los momentos con Carolina a lo largo de los años, los almuerzos familiares, los cumpleaños de los niños, las confidencias intercambiadas. ¿Será que todo había sido una mentira elaborada? ¿O en algún momento ella cambió, seducida por promesas de riqueza y una vida diferente? ¿Y cómo les explicaríamos esto a los niños cuando fueran mayores? ¿Cómo decirle a Daniel y Sofía que su madre los había traicionado de la peor forma posible? Por la ventana vi la luz tenue de una patrulla estacionada discretamente en la esquina, la oficial que Rodrigo había asignado para protegernos. Sentí una punzada de gratitud en medio de la desesperación. Al menos ya no estábamos solos en esta lucha. Finalmente me dormí exhausta, solo para ser despertada abruptamente por el sonido de mi celular. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, contesté la llamada. ¿Hola?, susurré tratando de no despertar a los demás. Elena, la voz de Carolina era fría, controlada. Sé que tienes a mis hijos. Me quedé paralizada, incapaz de responder inmediatamente. ¿Cómo consiguió mi número? Yo había cambiado el chip del celular. No sirve de nada fingir, continuó. Estoy llamando para proponer un trato razonable. ¿Qué tipo de trato?, pregunté moviéndome silenciosamente hacia el porche para no ser escuchada. Tráeme a los niños mañana sin policía, sin Sebastián, solo tú y ellos. A cambio garantizo que nada te pasará. Sentí mi sangre helarse. ¿Y si no acepto? Hubo una breve pausa calculada. Entonces no puedo garantizar la seguridad de absolutamente nadie. Ni la tuya, ni la de Sebastián, ni siquiera la de los niños. Hay gente muy poderosa involucrada en esto, Elena. Gente que no tolera interferencia. Traté de mantener la voz firme. ¿Cómo sé que no nos matarás tan pronto como te entregue a los niños? Carolina rió, un sonido vacío que me erizó la piel. ¿De verdad crees que quiero matar a mis propios hijos? Son demasiado valiosos para eso. Valiosos como mercancía, respondí amargamente. Negocios son negocios, Elena. Tengo una deuda enorme que pagar y esta es la única forma. Plaza Central de Monterrey. Mañana al mediodía exacto. Ven sola con Daniel y Sofía. La llamada fue terminada abruptamente. Me quedé allí temblando en el porche oscuro.
La oficial en la patrulla debió notar mi silueta, pues encendió brevemente el faro como una señal silenciosa de que estaba vigilante. Volví adentro y desperté a Sebastián. Él escuchó mi relato de la llamada con el rostro pálido. Voy a llamar a Rodrigo inmediatamente, dijo. Rodrigo apareció en casa de Mercedes menos de una hora después, acompañado de otros 2 policías encubiertos. Nos sentamos todos en la cocina, mientras los niños dormían, inconscientes del peligro que se cernía sobre nosotros. Esto puede ser bueno, dijo Rodrigo pensativo. Podemos usar este encuentro para atraparlos con las manos en la masa. Es demasiado arriesgado, protesté. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si los niños se lastiman? No llevaremos a los niños de verdad, explicó Rodrigo. Haremos una trampa. Usted irá al lugar acordado, pero con agentes disfrazados en lugar de los niños. Tendremos equipos posicionados por toda la plaza. Sebastián pasó las manos por su cabello nervioso. ¿Y si se dan cuenta del engaño? Por eso necesitamos ser extremadamente cuidadosos en la planificación, dijo Rodrigo. Necesitamos hacerlo parecer lo suficientemente convincente para que se acerquen, pero garantizar su seguridad. Discutimos los detalles hasta el amanecer. El plan era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad de capturar a Carolina y sus cómplices. Yo sería el cebo, fingiendo haber traído a los niños, según lo exigido. Cuando el sol finalmente salió, yo estaba exhausta, pero determinada, mientras Rodrigo y sus colegas salían para organizar la operación. Fui a ver a Daniel y Sofía, que comenzaban a despertar. Buenos días. Abuela, murmuró Daniel adormilado. ¿Vamos a volver a casa hoy? Me senté en la orilla de la cama y acaricié su cabello. Todavía no, cariño. Nos quedaremos unos días más con tía Mercedes. Pero quiero mis otros juguetes, se quejó Sofía abrazando a su muñeca. Pronto, mi amor, muy pronto. Sebastián entró al cuarto forzando una sonrisa para sus hijos. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de las cabezas de los niños, una mirada de determinación mezclada con terror absoluto. El día pasó lentamente. Mercedes mantuvo a los niños entretenidos con juegos y historias, mientras Sebastián y yo recibíamos instrucciones finales de Rodrigo por teléfono. A las 11 de la mañana llegó el momento de prepararme. Me vestí como normalmente lo haría para salir con mis nietos, jeans, blusa sencilla, cabello recogido. Rodrigo me había entregado un pequeño dispositivo de escucha escondido como un botón en mi blusa. Antes de salir abracé a Daniel y Sofía más fuerte que nunca. La abuela va a resolver unas cosas y vuelve pronto, prometí tragándome las lágrimas. Pórtense bien con papá y tía Mercedes. En el coche policial disfrazado rumbo a la plaza central, sentí el peso de todo lo que estaba en juego. 2 niños policías disfrazados de Daniel y Sofía estaban a mi lado, vestidos exactamente como mis nietos estarían. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó la oficial al volante. Sí, respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría romper mi pecho. La plaza central estaba relativamente tranquila para un día de semana. Algunas madres con niños jugando en los columpios, ancianos sentados en los bancos, gente apurada cruzando hacia el trabajo. Policías encubiertos estaban posicionados estratégicamente por todas partes. Un vendedor de palomitas, una mujer paseando a un perro, un hombre leyendo el periódico. Me senté en un banco, en el centro de la plaza, los 2 niños falsos a mi lado. Faltaban 5 minutos para el mediodía. Todo está bien, susurré para mí misma. Va a salir bien. Exactamente al mediodía, vi a Carolina entrando a la plaza. Estaba elegante como siempre, cabello perfectamente arreglado, lentes oscuros cubriendo sus ojos. A su lado caminaba Felipe, mirando constantemente a su alrededor con desconfianza. Mi corazón se disparó cuando se acercaron. Carolina se detuvo a pocos metros de distancia, analizando a los niños a mi lado. Por un terrible momento pensé que se daría cuenta de que no eran Daniel y Sofía de verdad. Elena, dijo, su voz falsamente dulce. Qué bueno que decidiste ser razonable. Se acabó, Carolina, respondí, manteniendo la voz firme a pesar del miedo. Sé absolutamente todo. Ella sonrió. Esa sonrisa, que antes me parecía encantadora y ahora parecía la máscara de un monstruo. ¿Qué crees que sabes? Sé sobre el tráfico, sobre el plan para vender a Daniel y Sofía. Encontramos la caja fuerte. Vimos todo. Vi un destello de pánico en sus ojos antes de que pudiera esconderlo. Imaginación tuya, Elena. Siempre tuviste una mente demasiado fértil. Ahora, niños, vengan con mamá. Los niños vacilaron conforme a las instrucciones. Felipe dio un paso adelante irritado. Basta de charla. Tómalos. Tenemos que irnos. El comprador está esperando. En ese momento, todo sucedió rápidamente. Rodrigo y sus agentes surgieron de todos lados simultáneamente. Policía Federal. Alto. Felipe intentó correr, pero fue derribado por 2 oficiales. Carolina se quedó paralizada, los ojos abiertos de shock cuando las esposas fueron puestas en sus muñecas. Me traicionaste, me siseó mientras era llevada. Ellos no van a dejar esto así. Tú no sabes con quién te estás metiendo.
Sus palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. Incluso con Carolina y Felipe presos, la amenaza no había terminado. Había otros involucrados, personas más poderosas y más peligrosas. Rodrigo se acercó a mí mientras los otros oficiales subían a Carolina y Felipe a patrullas. Usted fue muy valiente, dijo apretando mi hombro. Lo logramos. Ahora podemos seguir su rastro hasta los jefes de la operación. ¿Y mi familia? Pregunté todavía temblando. ¿Estamos seguros? Los mantendremos bajo protección hasta que estemos seguros de que todos los involucrados han sido capturados, garantizó. Pero ustedes no pueden volver a casa todavía. Voy a conseguir un lugar seguro. En la delegación me reuní con Sebastián. Me abrazó con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro. Su acabó, mamá, dijo. Salvaste a mis hijos. Pero mientras esperábamos para dar nuestras declaraciones, viendo a Carolina y Felipe siendo interrogados en salas separadas, yo sabía que no había terminado. Era solo el comienzo de una larga lucha por la justicia y, más importante, por la seguridad y el futuro de Daniel y Sofía. Pasaron 3 meses desde aquel día en la plaza. Estábamos viviendo temporalmente en una casa de seguridad proporcionada por el programa de protección a testigos en una pequeña ciudad del interior. Daniel y Sofía fueron inscritos en una escuela local bajo nombres diferentes. Sebastián consiguió un trabajo remoto para sostener a la familia. Las investigaciones continuaron avanzando. A través de Carolina y Felipe, la policía logró desentrañar una parte significativa de la red de tráfico que operaba no solo en México, sino en varios países de Latinoamérica. Varios sospechosos fueron arrestados, incluyendo un empresario influyente que financiaba la operación. Carolina se negaba a cooperar plenamente. Las 2 veces en que fui llamada para confrontarla, me miró con un odio tan intenso que sentí como si pudiera quemar mi piel. Ella alegaba haber sido forzada a participar en el esquema a causa de deudas, pero las evidencias mostraban años de participación consciente. Felipe, por otro lado, se quebró bajo la presión y estaba delatando a todos los involucrados a cambio de reducción de pena. Fue a través de él que descubrimos la verdadera extensión del horror. Decenas de niños ya habían sido traficados por el grupo, vendidos para adopciones ilegales o destinos aún más sombríos. Sebastián estaba destrozado. En los primeros días después de las detenciones, apenas podía levantarse de la cama. ¿Cómo seguir viviendo cuando la persona que amabas, la madre de tus hijos, resultó ser un monstruo? Poco a poco, sin embargo, estaba encontrando fuerzas para seguir adelante, principalmente por Daniel y Sofía. Los niños aún no sabían toda la verdad. ¿Cómo explicarle a niños tan pequeños que su madre planeaba venderlos? Por ahora solo les dijimos que Carolina hizo algo malo y tuvo que irse. Preguntan por ella ocasionalmente, especialmente Sofía, que aún llora por las noches, llamando a su mamá. ¿Cuándo va a volver mami?, me preguntó ayer mientras la acostaba. No sé, mi amor, respondí sinceramente acariciando su cabello. Pero la abuela y papá están aquí y te amamos más que a nada en el mundo. El juicio de Carolina y Felipe comenzó exactamente 6 meses después de su detención. El caso había ganado atención nacional y la sala del tribunal estaba llena de periodistas, activistas de derechos humanos y ciudadanos indignados. Sebastián y yo nos sentamos juntos en la primera fila, apretando las manos uno del otro en busca de fuerza. Gracias a los esfuerzos de Rodrigo, los niños no tuvieron que asistir, siendo librados del trauma de ver a su madre esposada en el banquillo de los acusados. Cuando Carolina entró, escoltada por 2 guardias, casi no la reconocí. El tiempo en prisión había borrado todo el brillo que antes ostentaba. El cabello siempre impecable ahora estaba sin vida. El rostro antes radiante ahora marcado por ojeras profundas. Pero sus ojos, cuando me encontraron, todavía ardían con ese mismo odio. El fiscal presentó el caso con precisión implacable, exponiendo cada detalle horrible del esquema. Las fotos de mis nietos con los círculos rojos fueron proyectadas en una pantalla grande, haciendo que toda la sala jadeara de horror. Los estados de cuenta bancarios, mostrando las transferencias millonarias, los boletos comprados, los pasaportes falsos. Y luego vinieron los testimonios. Felipe, buscando reducción de pena, confesó todo, implicando a Carolina por completo. Describió cómo ella había sido reclutada inicialmente como lavadora de dinero para la organización, pero pronto se dio cuenta de que podía lucrar mucho más ofreciendo a sus propios hijos. Ella decía que era perfecto, testificó evitando mirar a Carolina. Nadie sospecharía de una madre. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí como si estuviera cargando el peso del mundo en mis hombros. Conté sobre el abrigo, sobre los descubrimientos en la lavandería, sobre nuestra huida desesperada para proteger a los niños. Mi voz falló varias veces, pero logré terminar. Carolina optó por no testificar, siguiendo el consejo de su abogado. Pero durante el argumento final de la acusación, se volteó y me miró directamente a mí y a Sebastián. Sus labios formaron palabras silenciosas que parecieron ser: esto no ha terminado. Después de 3 semanas de juicio,
El veredicto fue anunciado. Culpables de todos los cargos. La sentencia, 30 años para cada uno, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 20, mientras salíamos del tribunal por última vez. Sebastián se detuvo y respiró hondo. Su acabó, dijo, pero las palabras de Carolina seguían resonando en mi mente. Esto no ha terminado. Una semana después del juicio, recibimos la noticia de que, finalmente podíamos dejar el programa de protección a testigos. Con los principales miembros de la red presos y el caso cerrado, el peligro inmediato había pasado. Era hora de reconstruir nuestras vidas. Sebastián decidió que necesitábamos un comienzo completamente nuevo. Vendió la casa, donde había vivido con Carolina, y compró una pequeña casa de campo, en las afueras de una ciudad tranquila, donde nadie nos conocía. Donde no seríamos la familia de aquel caso terrible de tráfico. La mudanza sucedió rápidamente. En un mes estábamos instalados en nuestro nuevo hogar. La casa no era grande, pero tenía un patio espacioso, donde Daniel podía jugar a la pelota y Sofía podía jugar con sus muñecas. Había un pequeño huerto en la parte trasera que prometía fruta en la próxima estación. Sebastián encontró trabajo en una empresa local y yo comencé a ayudar en la escuela de mis nietos, trabajando como auxiliar en la biblioteca. Lentamente comenzamos a conocer a nuestros vecinos, a hacer nuevos amigos, establecer nuevas rutinas. Los niños se adaptaron con la sorprendente resiliencia de la juventud. Daniel entró al equipo de fútbol de la escuela y pronto estaba parloteando sobre nuevos amigos. Sofía, siempre más reservada, tardó un poco más, pero eventualmente se encariñó con la maestra y comenzó a traer dibujos coloridos a casa todos los días. Todavía preguntaban por su madre ocasionalmente, pero con menos frecuencia. Una noche, cuando Sebastián estaba acostando a Daniel, el niño preguntó directamente, «Papi, mami hizo algo muy malo, ¿verdad?» Sebastián me contó sobre la conversación más tarde, las lágrimas corriendo por su rostro. No sabía qué decir. «Mamá», me confesó. «¿Cómo le explico eso a un niño de 9 años?» «Con el tiempo», respondí abrazándolo. «Les explicaremos con el tiempo, cuando puedan entender». Pasó un año, luego 2. La vida siguió su curso. Celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones escolares. Sebastián conoció a una profesora de arte en la escuela de los niños, Beatriz, una mujer gentil y paciente que entró en nuestras vidas con respeto y sin prisa. Al principio yo estaba aprensiva. ¿Cómo volver a confiar? ¿Cómo estar segura de que no estaríamos trayendo otro peligro a nuestras vidas? Pero Beatriz demostró ser exactamente lo que parecía, una persona genuinamente buena que amaba a mi hijo y a mis nietos por lo que eran, con todas las cicatrices y el equipaje que cargaban. En nuestro tercer año en la nueva ciudad, Sebastián y Beatriz se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de nuestra casa. Daniel, ahora con 11 años, fue el paje orgulloso en su primer traje. Sofía, con 9, arrojó pétalos de flores por el pasillo improvisado, su vestido rosa girando mientras ella daba vueltas, observando a mi hijo sonreír de nuevo. Viendo a mis nietos abrazar a Beatriz con afecto genuino, sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. Tal vez finalmente habíamos encontrado nuestro final feliz. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, miro hacia atrás y veo cuánto hemos recorrido. Los niños están prosperando. Daniel ahora tiene 13 años y es capitán del equipo de fútbol de la escuela. Sofía con 11 descubrió un talento para la pintura y tiene su arte colgado por toda la casa. Sebastián y Beatriz están hablando de tener un bebé, expandir nuestra familia que ya fue tan brutalmente amenazada. Y yo aprendí que la vida puede darnos golpes terribles, pero también puede ofrecernos segundas oportunidades extraordinarias. A veces cuando estoy sola en el jardín al atardecer, pienso en Carolina. Pienso en la mujer que conocí, que amé como una hija, y la mujer que ella reveló ser. Todavía no puedo entender cómo alguien puede traicionar a su propia familia de forma tan monstruosa. Tal vez nunca lo entienda, pero no permito que esos pensamientos dominen mi mente por mucho tiempo. En su lugar, dirijo mi mirada hacia nuestra casa iluminada a la distancia, donde sé que mi familia está esperando. Una familia que, a pesar de todo lo que enfrentó, encontró su camino de vuelta a la felicidad. Y todo comenzó con un abrigo olvidado en la lavandería.